Bienvenidos al tema 1, denominado Mujeres y corporalidades disidentes negras diluidas en la historia, en el cual hablaremos de varias cuestiones fundamentales. Por un lado, creo que es muy importante reivindicar las voces, las historias de tantas mujeres y corporalidades disidentes negras eliminadas, ¿no? Diluidas. Presentaremos varios casos bastante paradigmáticos al respecto. Pero la idea central, lo importante es entender que siempre han existido mujeres y corporalidades disidentes negras relevantes en la historia de la humanidad, que han sido invisibilizadas a lo largo de todos estos siglos. Mujeres y corporalidades negras disidentes que empezaron su lucha sin ningún marco teórico que la sustentase, sino porque sentían que era lo justo, desde su vivencialidad. Como os comentaba en la introducción, esto es lo importante de estos movimientos que nacen de la vivencialidad. Estos ejes de opresión se viven, se sienten. Y uno de los ejemplos claros es el hecho de eliminarnos, de invisibilizarnos, de quitarnos como personas importantes en la historia de la humanidad. Porque claro, ¿quién cuenta la historia de la humanidad? Existen otros mecanismos también para eliminarnos de esta historia. Está borrarnos directamente y también el llamado blanqueamiento, ¿no? Pues por ejemplo, la reina de Saba, que en una de las películas clásicas es interpretada por Gina Lollobrigida, que vemos que es una mujer blanca. Al final todo esto construye en nuestro imaginario pues un proceso de blanqueamiento de grandes figuras, ¿no? Podríamos también hablar de Heleno de Céspedes, que es el primer cirujano de la historia de España, seguro, de la historia mundial, está ahí. Y que era un hombre negro trans, el primer hombre negro trans reconocido, al menos de la historia de España, y que muchas veces se habla de este personaje histórico desde los movimientos LGTBIQ+, y no se menciona su origen racial, ¿no? Y por poner un ejemplo más reciente, muchas veces hablamos del marco de la interseccionalidad, que está como muy de moda, sin nombrar que es una teoría que proviene de los feminismos negros y que una de sus teóricas es Kimberly Crenshaw, una afroestadounidense, ¿no? Así que el tema de invisibilizar nuestras historias forma parte de un blanqueamiento, forma parte de un sistema opresivo que está todo el rato queriendo dejarnos fuera. Por eso es tan importante recuperar nuestras historias. Por eso es tan importante y pongo énfasis en ese lugar de enunciación del que habla Yamila Ribeiro en el artículo que dejé en materiales adicionales. Y por eso es tan importante de lo que Patricia Hill Collins hablaría del feminismo del punto de vista, ¿no? De cómo entendemos nuestra identidad, cómo entendemos el mundo, cómo nos enunciamos. Así que bueno, así empezamos, remarcando estas historias, estas biografías relegadas a esa clandestinidad de estos saberes ocultos y buscando esas perspectivas, rompiendo esas jerarquías del saber que nos dice lo que como Grada Quilomba nos contaba, yo os leí en el vídeo de presentación, relegando todo ese saber, el cual es el objetivo y el cual es el subjetivo, ¿no? De hecho, a este respecto quería
contaros un pequeño cuento. Enuncia Mina Salami, una gran feminista, filósofa, escritora, periodista, que ha escrito un libro llamado El otro lado de la montaña. Ella es nigeriana de origen finlandés, entonces tiene una charla TED recomendable eh, que habla sobre sus dos abuelas, ¿no? Su abuela finlandesa y su abuela nigeriana y cómo son percibidas de manera muy distintas. Aunque para ellas las dos son mujeres fuertes y hechas para adelante. Pues Mina Salami en este libro del otro lado de la montaña me empieza el libro con un relato yoruba, que los yorubas son uno de los pueblos del actual país Nigeria, ¿no? Sabéis que los países del continente están hechos a escuadra y cartabón, entonces. Pero bueno, es un pueblo muy, muy antiguo, el pueblo yoruba. Y cuando digo muy, muy antiguo, hablamos de milenios. Y tiene un relato, una fábula que habla de cómo, pues imaginémonos un pueblo, ¿no? Un pueblo en donde hay un explorador que quiere salir a explorar una montaña que está lejos, lejos, lejos. Está lejísimos esa montaña y él decide a ir a explorarla, a ver si es una montaña en donde pueden hacer cultivos y mejorar a nivel pues agrícola. Entonces, después de hacer su expedición, descubre que esa montaña es completamente árida, que ahí no crece nada. Vuelve y cuenta ese saber al pueblo. Pasan 2, 3 generaciones y en el pueblo tiene el saber de que en esa montaña pues no hay nada. Y una exploradora intrépida decide pues volver a ver qué pasa en esa montaña. Entonces vuelve a hacer el recorrido lleno de todos esos peligros y al llegar descubre que la montaña es muy frondosa, que es perfecta para cultivar, es perfecta para mejorar la agricultura del pueblo. Y al volver lo cuenta, relata lo que ha visto. ¿Qué ocurre? Que hay partidarios del viejo régimen que dicen que no puede ser, que no puede ser, que ahí no había nada. Y otros partidarios que deciden creer a la exploradora. La pregunta es, ¿quién tiene razón? ¿Cuál es la verdad? Pues la verdad son ambas, porque la montaña tiene dos lados, un lado frondoso y un lado árido, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que siempre nos han contado un lado de la historia, que siempre nos han contado un lado de cómo enunciarnos en el mundo. Pues vamos a buscar ese otro lado de la montaña, aquí en conjunto, ¿no? A mí esta es una historia que me parece muy, muy bella. Y si bien no hay solo dos lados de la montaña, porque esto de pensar en dicotomías también es desde un pensamiento muy eurocentrado, como diría Mina, hay muchas otras montañas, muchas otras realidades. Y para ello habrá que, para empezar, pues descubrirlas, ¿no? Y con esto también me gustaría que trabajáramos otro punto importante que ya veréis que también desarrollamos a lo largo del tema, que es la denominada ignorancia blanca. Es un término desarrollado por Charles Mills, que es un filósofo afrojamaicano que entre otras muchas cosas que realiza, también hace un análisis, ¿no?, de la génesis del racismo como proceso que divide a la humanidad. Entonces, con esta ignorancia blanca, Mills explica, la denomina como un proceso muy complejo por el cual la blanquitud, aunque no solo la blanquitud, es incapaz de ver el propio privilegio sobre el que se sustenta. De hecho, es incapaz de ver y asumir su posición de privilegio, así como de reconocer las experiencias de quienes pues, nos hemos convertido
en sujetos subalternos. Como dice Esther Mayoko Ortega en el artículo que tenéis en materiales para este tema de las negras siempre fuimos queer, pues ella habla de que esta ignorancia blanca se convierte en una especie de amnesia colectiva, ¿no? Que es como no miramos el pasado por la atrocidad que se ha cometido y no mirarlo, no verlo, blanquearlo, borrarlo, sigue perpetuando el sistema jerárquico de dominación desde la supremacía blanca. Yo os pongo en los materiales un par de ejemplos como pueden ser los pajes negros de Alcoy o el negrito y la negrita de las fiestas de Tarragona que he visitado este año. Y cómo esa luchar porque es algo cultural, ese decir, no, el origen viene de no sé qué tal, forma parte de esa ignorancia blanca, que al igual que hablábamos con la fragilidad, son mecanismos que aunque parecen mecanismos no demasiado agresivos, realmente sí que son muy violentos, porque forman parte del silenciamiento de siglos y siglos de opresión y del silenciamiento de una jerarquía que sigue existiendo, de una jerarquía que se perpetúa a día de hoy. Así que bueno, con esto os dejo que disfrutéis del tema. En, en el foro podremos profundizar más sobre la ignorancia blanca, así que espero vuestros comentarios. Por favor, recordemos hablar dejando fuera, dejando fuera la fragilidad, todo lo que sea posible. Bueno, y además también en el foro podremos hablar de todas las dudas que pueda ir suscitando este tema y los demás. Todos, habrá siempre una parte de dudas y comentarios para que podamos ir trabajando en conjunto. Así que espero que disfruten mucho de estas historias, de estas biografías y seguimos.